Muy buenos días, apreciados estudiantes del séptimo grado. Vamos a desarrollar las capacidades que estamos dando en la primera etapa del séptimo grado. Entonces vamos a vamos a hacer una pincelada de todos los temas de historia de la primera etapa y que nosotros tenemos que saber para que podamos estar bien en nuestro proceso y sacar buenas calificaciones en esta primera etapa de nuestro grado. Muy bien. El primer tema de historia, entonces, es la historia como ciencia. El segundo tema, primeros pobladores de América y Paraguay. Tercer tema, los guaraníes y los pámpiros a la llegada de los españoles. El cuarto contenido, los guaraníes. El quinto contenido, origen de los primeros pobladores de América. El sexto contenido, grandes civilizaciones americanas, aztecas, mayas, incas. El siguiente contenido, las expediciones ultramarinas y la llegada de europeos a América. El siguiente tema, hechos trascendentales del siglo XVI. El siguiente, conquista del Río de la Plata. El siguiente tema, la conquista, el mestizaje y la resistencia indígena. El siguiente contenido, instituciones coloniales. El otro contenido, adelantos tecnológicos que favorecieron la expansión europea. El siguiente contenido, llegada de los europeos a América. El otro tema, distribución de los territorios americanos. El siguiente, el absolutismo monárquico. Y el último, gobierno de hernandarias y la división de la provincia del Paraguay. Muy bien. Entonces vamos a hacer una reseña del primer tema, la historia como ciencia. Nosotros sabemos que la historia es la ciencia que estudia los hechos del pasado. Una de las etapas de la historia se llama prehistoria, que es la etapa de la historia anterior a la escritura. La historia tiene varias ciencias que le ayudan. A eso se le llama ciencias auxiliares de la historia, como la filología, la antropología, la geografía, la numismática, paleografía, arqueología, cronología, derecho, la paleontología. La filología, por ejemplo, estudia los documentos antiguos, los escritos antiguos. La antropología estudia al hombre antiguo. La geografía estudia la superficie de la tierra. La numismática estudia las monedas y los sellos antiguos. La paleografía también estudia los documentos antiguos, las letras, los escritos antiguos. La arqueología estudia los fósiles. La cronología estudia el tiempo de los hechos históricos. El derecho estudia la ley. La paleontología estudia los fósiles, los antiguos restos humanos que normalmente se encuentran bajo tierra. Los periodos de la historia, nosotros tenemos que saber que la historia se divide en dos periodos principales. Tenemos la prehistoria y la historia propiamente dicha. La prehistoria es la primera etapa de la historia. La prehistoria comenzó con la aparición del hombre hasta los 4000 años antes de Cristo, con la aparición de la escritura. La prehistoria se divide en dos periodos, ¿verdad? La edad de la piedra y la edad de los metales. La edad de la piedra se divide también en dos grandes periodos, la edad paleolítica y la edad neolítica. La edad paleolítica es la época más antigua del hombre, que terminó hace 10.000 años antes de Cristo. La época neolítica es la época más nueva dentro de la edad de la piedra, que terminó hace 5.000 años o 5.000 años antes de Cristo, y empezó la edad de los metales. La edad de los metales se divide en tres periodos: cobre, bronce y hierro. 4.000 años antes de Cristo entonces apareció la escritura y comenzó la historia propiamente dicha. Historia propiamente dicha, la historia verdadera, la historia escrita. La historia propiamente dicha se divide en cuatro periodos, cuáles son: edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Muy bien. La edad antigua duró 4.476 años, es decir, que de 4.000 años antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano, terminó la edad antigua. Ahí empezó la edad media. La edad media entonces empezó en el año 476 después de Cristo hasta 1453 después de Cristo, con la caída de Constantinopla.
y empezó en 1453 la Edad Moderna hasta 1789 y terminó con la Revolución Francesa. Y empezó la Edad Contemporánea en 1789 con la Revolución Francesa hasta nuestros días. Muy bien. El segundo tema, entonces, primeros pobladores de América y Paraguay. Los primeros pobladores de América, a nosotros les llamamos los nativos de América, eran los que los españoles llamaban indígenas, ¿verdad? Y habían varios grupos nativos que desarrollaron varias culturas en América. Así tenemos, por ejemplo, a los fuégidos, a los pámpidos, a los lágidos, a los andinos, amazónicos, ísmicos, colúmbidos, y en el norte estaban los esquimales. Estos son entonces los nombres de los grupos nativos que habitaron América en los primeros tiempos de su poblamiento. Los primeros pobladores de América del Sur, acá de nuestra zona, fueron los amazónicos, llamados también proto-malayos indonesios, que vinieron de la zona de Indonesia, de Malasia. Ellos se dividieron en tres familias, los arawak, el caribe y el tupí guaraní. Y justamente estos tupí guaraní fueron los que poblaron nuestra zona. Ahí entonces tenemos los primeros pobladores del Paraguay. En los primeros tiempos los grupos que poblaron nuestra zona eran los caingán. Después los guaraní amazónicos, especialmente ellos se ubicaron en la zona oriental del Paraguay, lo que ahora es región oriental. Y en la región chaqueña sí que se ubicaron los pámpidos patagónicos. Y los pámpidos patagónicos se dividieron en varios grupos en la zona del Chaco. Están los guaycurúes, los avispones, mocodí, los tobá, los mayá. Estos eran entonces los primeros pobladores de América y Paraguay. Muy bien. Como tercer tema tenemos los guaraníes y los pámpidos a la llegada de los españoles o de los europeos. ¿Cómo estaban los guaraníes y los pámpidos acá en nuestra zona? Los guaraníes se dividían en varias etnias, quiere decir en varios pueblos, en varios grupos, como los carios, los tobatines, guarambarenses, tiruenses, itatines, paranaes. Se agrupaban en guará o pueblo, le llamaban a su pueblo, ellos a su tribu le llamaban guará. Políticamente, entonces, se organizaban en taba, en comunidades. Taba es una comunidad indígena, ¿verdad? En comunidades gobernado por un cacique y en época de guerra por un burubishá, que eran asesorados por el Consejo de Ancianos. Socialmente eran patrilineales, es decir, que el padre era el jefe máximo y a él se alineaban todos los integrantes de la familia. La mujer se dedicaba a cuidar la chacra, trabajaba en la artesanía y cuidaba la educación de sus hijos. En cuanto a la economía, se dedicaban a la agricultura. Los guaraníes implementaban el rozado, es decir, que echaban montes, quemaban el monte y ahí ellos cultivaban el maíz, maní, poroto, algodón. Y se dedicaban también a la caza, a la pesca y a la recolección de frutos. En cuanto a la religión, los guaraníes tenían varios dioses, como por ejemplo Ñanderuguzú, que es el gran padre, Tupá, que es el creador, y también creían en el mal, en el Añá. Los pámpidos, como dijimos, se ubicaron en el Chaco, se dividieron en varios grupos como los chulupíes, tobás, payaguáes, ñapurús, guaycurús, agase, mascoy, samucos, guanás. Estos eran entonces los pámpidos que se instalaron en el Chaco. Políticamente los pámpidos se organizaban en tribus, vivían en bandas, en grupos vivían, tenían un jefe que era el de mayor coraje y que siempre tuvo éxito en la guerra. La jefatura era hereditaria, quiere decir que el hijo del jefe va a ser el siguiente jefe. Socialmente se dividían en clases sociales, eso significa estratificación, había una jerarquía social. El grupo entonces estaba dividido en jefe, consejo de ancianos, estaban los guerreros y estaban los comunes. Y también eran patrilineal como los guaraníes. Patrilineal entonces que el padre era el jefe y todos se alineaban y obedecían a él. Y eran nómadas, normalmente se mudaban de un lugar a otro, eso significa nómada, no se quedaba en una parte. En cuanto a la economía, eran cazadores, pescadores, se dedicaban a la recolección de frutos y también eran muy buenos asaltantes, muy buenos saqueadores que les redituaban muchos recursos económicos. En cuanto a la religión, eran animistas y shamanistas. Quiere decir de que se dedicaban mucho al payé, al espiritismo.
Los chamanes eran consideradas personas que tenían magia y a la vez curaban con eso. Y también creían en los dioses protectores de la fuerza de la naturaleza, por ejemplo, el sol, el trueno, la noche, la tormenta, y eso. Ellos consideraban de que eran manifestaciones de sus dioses. Muy bien. El cuarto tema, los guaraníes. Los guaraníes se ubicaron en toda América del Sur, en la zona del Río de la Plata, acá en nuestra zona Paraguay, Uruguay, Argentina. Desde el río Paraguay hasta el Océano Atlántico se dividían en territorios llamados guara, pueblos o territorios que ellos ocupaban y le llamaban guara. Para ellos era muy importante la familia y el parentesco. La familia era patrilineal. El matrimonio dependía mucho de los padres. Los padres eran los que elegían con quién se van a casar sus hijas. Eran monogámicos, quiere decir que un nativo solamente podía tener una sola esposa, eso significa monogámico. El padre era el sustento del hogar, la mujer se dedicaba en la chacra, cuidaba a los hijos y a veces también practicaba la poligamia cuando el cacique tenía recursos económicos para mantener varias mujeres, entonces se le aceptaba tener varias esposas. El tobayá era muy importante para ello, el cuñadazgo. El español cuando se casa con una mestiza, quiere decir que con una indígena, los hermanos de esa indígena siempre se quedaban como trabajadores del español. Por eso el tobayá ellos practicaban muchísimo, el cuñadazgo practicaban muchísimo en la época del mestizaje. En cuanto a la religión, tenían varios dioses, los guaraníes como Ñanderuguzú, que era el gran padre, Tupá, que era el gran creador, tenía líderes religiosos como los chamanes, los abapayé, y también creían en los mitos, y ellos fueron los propulsores de estos mitos como Curupilla, Yateré y otros. En cuanto a la cultura material, ellos fabricaron muchos elementos materiales como herramientas de trabajo, armas, utensilios, urnas funerarias, que eran un recipiente grande de arcilla para enterrar a sus muertos. Utilizaban madera, piedra, hueso, arcilla. Trabajaban en la artesanía, en la alfarería, trabajaban sobre arcilla para hacer para sus utensilios. Trabajaban en el hilado, hacían tejidos. Y también en la cestería, hacían canastos de tacuarillas. Tenían varios conocimientos los guaraníes, manejaban muy bien las plantas medicinales, para qué enfermedad servían, por ejemplo, tal planta. Manejaban la cosmografía, la astronomía, las estaciones del año, manejaban muy bien los números. También practicaban la danza, la poesía y las canciones. Estos eran los conocimientos principales entonces de los guaraníes. Y el principal conocimiento era el idioma guaraní, justamente, que es el legado más importante que nos dejaron los guaraníes. Los legados más importantes entonces el idioma guaraní, las plantas medicinales, conocimiento de los animales, la zoología, el valor de la solidaridad, se ayudaban mucho entre los guaraníes, y la hospitalidad. Los guaraníes entonces fueron los que nos heredaron esta amabilidad que tenemos los paraguayos. El guaraní, como sabemos, es el idioma principal que nos legaron los guaraníes. Este idioma es un factor que nos ayuda a nosotros unirnos más, a entendernos más, porque la mayoría de los paraguayos, el 98% de los paraguayos entendemos el guaraní hasta hoy en día. Y es el idioma que forjó nuestra nacionalidad, que acompañó el proceso de desarrollo de nuestra nación en todo momento. Muy bien. El quinto tema, origen de los primeros pobladores de América. ¿De dónde vinieron los primeros americanos? Y en realidad hay dos teorías importantes al respecto. La teoría de origen único y la teoría de origen múltiple. La teoría de origen único es la defendida por Alex Herlika. Él dice que los primeros americanos vinieron de Asia, pasaron por el estrecho de Bering en época de congelamiento, hace unos 40.000 años, se instalaron acá en Alaska y después se expandieron por toda América del Norte. Él hizo estudios arqueológicos, biológicos y fisiológicos para defender esta teoría. Ahora, la teoría de origen múltiple es la defendida por Paul Rivet y José Imbelloni. Ellos dijeron de que los primeros americanos vinieron de Oceanía a través de sucesivas migraciones por el Océano Pacífico. Se instalaron acá en California, después por toda América Central, y otro grupo se instaló acá en la Pampa Argentina, en América del Sur. Vinieron de Oceanía, de la zona de Melanesia, Micronesia,
en sucesivas migraciones, y a través de las pruebas antropológicas, etnológicas y lingüísticas, Paul Rivet y José Melloni defendieron esta postura de que los primeros americanos vinieron de Oceanía. Muy bien. El sexto tema que desarrollamos, las grandes civilizaciones americanas. Y tenemos tres grandes civilizaciones americanas antes de la venida de los españoles. Eran los pueblos precolombinos, ¿verdad? Aztecas, mayas, incas. Eran pueblos muy ricos que se asentaron en América. Los aztecas, por ejemplo, se desarrollaron en la zona de México. Los mayas en la zona de Centroamérica, llamada Mesoamérica. Los incas en las montañas andinas, en la zona del Perú, Ecuador y Bolivia. Y se organizaron muy bien ellos política, social, económica, en cuanto a la religión, en cuanto a la ciencia y las artes, ¿verdad? Los aztecas, por ejemplo, políticamente eran gobernados por el emperador. Entre los mayas también eran gobernados por grandes jefes, pero eran más bien teocráticos. Sus jefes representaban al dios de ellos, al dios sol o a la luna, ¿verdad? Por eso el poder era teocrático. El emperador gobernaba entre los incas como jefe máximo y le consideraban como el hijo del dios Sol. El gobierno era hereditario. Socialmente los aztecas se organizaban en calpullis, en pueblos, en comunidades llamadas calpullis. Los mayas tenían clases sociales, era una sociedad estratificada, nobleza, pueblo, esclavos. Los incas también se organizaban en pueblos, en comunidades llamadas ayllus. Cada comunidad se llamaba ayllus. Tenía su clase social, una clase de alta nobleza, baja nobleza, los puri, que eran los trabajadores, y los yanaconas, que eran los esclavos. En cuanto a la economía, los tres grupos se dedicaban mucho a la agricultura, a la caza, a la pesca. En cuanto a la religión, los tres grupos eran politeístas, quiere decir que tenían varios dioses, y desarrollaron grandes riquezas científicas, artísticas, que nos legaron, como por ejemplo la escritura, los códices. Los códices eran letras pintadas en madera o en piedra. Entonces, esta ciencia y estas artes nos legaron las grandes civilizaciones americanas, que son los aztecas, mayas, incas. Muy bien. El otro tema que desarrollamos, las expediciones ultramarinas y la llegada de los europeos a América. Nosotros sabemos que en el siglo XV, que es decir, 1400 a 1500, los primeros que comenzaron a explorar así mares profundos eran los portugueses. Ellos de 1430 a 1460 exploraron la costa de África y descubrieron varias zonas como las Islas Azores, Cabo Verde, Golfo de Guinea. En 1479, España también comenzó a prepararse para hacer grandes exploraciones en los mares, a ver si no encontraban también nuevas tierras. Por eso hubo un problema entre España y Portugal y firmaron el Tratado Alcazaba-Toledo de 1479 para que puedan ver ellos hacia dónde van a tener derecho a navegar, para que no hayan enfrentamientos entre ellos por las tierras que quieren descubrir. Y hacia 1492 apareció Cristóbal Colón, un italiano genovés que recibió apoyo de los reyes españoles católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla para hacer expediciones. Firmaron una capitulación. Una capitulación significa un contrato llamado Capitulación de Santa Fe. En este lugar firmaron los reyes católicos con Cristóbal Colón, entonces la capitulación. En este contrato, o en esta capitulación de 1492, se habían establecido algunas resoluciones que favorecían a Cristóbal Colón. Por ejemplo, a él se le dio el título vitalicio y hereditario de las tierras descubiertas. También va a tener el título de virrey, gobernador, y se le daba la 10ª parte de la riqueza que él pudiera obtener con su descubrimiento, y también la autoridad para liderar así conflictos en caso de que haya, ¿verdad?, algún enfrentamiento con grupos desconocidos. Quiere decir que se le dio mucho poder prácticamente de un rey a Cristóbal Colón para empezar a hacer su expedición. Hizo 4 viajes a nuestro continente. En 1492 a 1493
Entonces él vino acá en América, en la isla Guananí, ahora San Salvador, en la zona de Haití y Cuba. Él llegó acá el 12 de octubre de 1492 y esa fecha queda marcada como la fecha del descubrimiento de América, que muchos historiadores no le quieren llamar un descubrimiento, sino más bien una invasión a América. Después hizo su segundo viaje en 1493 a 1496, llegó a otra parte de América. Después su tercer viaje de 1498 a 1500, llegó ya en la zona norte de América del Sur, llegó a pisar tierra venezolana. El cuarto viaje de 1502 a 1504 vino en la zona de América Central. Muy bien. Hasta ahí entonces estamos desarrollando y vamos a continuar desarrollando lo que nos falta. Estuvimos desarrollando entonces hasta la expedición de Cristóbal Colón. Muy excelente. Dale, y así entonces estamos desarrollando esta primera etapa, los temas que corresponden a la primera etapa de nuestro grado. Esto a mí me gustaría que ustedes escuchen para que puedan tener algunas ideas, enriquecer más su conocimiento previo sobre los temas que estamos desarrollando. Dale, compañeros, a escuchar esto detenidamente y vamos a seguir conversando. Que pasen bien.